Antes de la Corte Suprema hay una información de último momento que tiene que ver con la internación del jefe de gabinete, Guillermo Francos, en la clínica de la Sagrada Familia. Estoy en contacto con las autoridades o los habituales voceros de la jefatura de gabinete. Se habla de estudios ya programados, pero llama la atención el destino elegido, y ahora voy a explicar por qué, la Sagrada Familia, y también que necesitó asistencia el jefe de gabinete cuando llegó al lugar. A ver, no quiero decir que sea este el caso, porque no hay información. Estoy consultando si hay ya un parte médico sobre el estado de salud del jefe de gabinete y me dicen que no, pero yo quiero resaltar que la Sagrada Familia es uno de los mejores lugares en la ciudad de Buenos Aires donde se estudian, se tratan y se resuelven temas neurológicos. Es un centro muy, pero muy requerido para aquellos pacientes que han tenido algún episodio neurológico, alguna insinuación de un ACV o de un aneurisma. Ese tipo de situaciones. Es realmente una clínica con muchísimo prestigio en todo el país. No hay información todavía. Ingresó por sus medios, después debió ser asistido el jefe de gabinete. Yo recuerdo que en septiembre Francos había tenido un episodio también que lo obligó a internarse en el sanatorio o en el hospital de Pacheco y después fue trasladado a un centro privado. Fue una cuestión gastrointestinal derivada de una situación muy compleja de estrés que tuvo con un enfrentamiento por cuestiones políticas con Karina Milei y con el asesor de Javier Milei. Estamos hablando de Santiago Caputo. Eso fue en septiembre. No se conocen las circunstancias en las que se desencadenó este episodio que lo llevó a Franco a la Sagrada Familia. Estaremos seguramente ampliando a partir de los comunicados oficiales para no hacer especulaciones que nos lleven a un sitio no adecuado. Tenemos que hablar de Cristina Fernández de Kirchner, que ese era el tema para el que me dabas paso, Nacho. La Corte Suprema de Justicia determinó que Cristina Kirchner tendrá que someterse a un juicio oral y público, por el que pasarían, entre otros, por lo menos 300 testigos. No solamente Cristina Fernández tendrá que afrontar esta situación, también hay colaboradores de su gobierno, como Carlos Zanini, que fue el secretario legal y técnico. Estamos hablando del Cuervo Larroque, estamos hablando de Luis Delía, estamos hablando de Fernando Esteche, hombre integrante de Quebracho. Estamos hablando de Khalil, un hombre que actuaba como nexo entre la política argentina y sectores iraníes, y todo esto vinculado justamente al entendimiento, al memorándum de entendimiento firmado por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de manera secreta en Alepo, Siria, allá por el año 2013. El memorándum de entendimiento nunca llegó a aplicarse, pero había sido aprobado por el Congreso Nacional, y esto derivó en denuncias varias. La denuncia más importante la generó, por cierto, el ex fiscal Nisman, y 4 días después de haber hecho la denuncia correspondiente, el cadáver de Nisman o el cuerpo de Nisman fue encontrado en su departamento con un tiro en la cabeza. Las investigaciones de la justicia determinaron que no se trató de un suicidio como se quiso instalar en primera instancia, sino de un homicidio posiblemente vinculado con los elementos, las investigaciones y las denuncias hechas por el ex fiscal. A ver, ¿qué es lo que proponía el memorándum de entendimiento con Irán? Bueno, 9 puntos, entre ellos la conformación de una comisión por la verdad, establecida y acordada entre el gobierno argentino y el gobierno iraní para investigar, analizar la causa vinculada con el atentado a la AMIA en el que murieron 85 personas, más de 150 resultaron heridas, y todas las investigaciones de la justicia argentina llevó a identificar sectores ligados con Irán y más precisamente también con sectores ligados al Hezbollah. Cristina Fernández de Kirchner había recusado distintas instancias. Un tribunal, que fue el Tribunal Oral Federal 8, la había absuelto en esta causa vinculada con el memorándum. La Cámara de Casación Penal revocó ese fallo y la consideró a Cristina como pasible de ser investigada. Fue en recurso de queja Cristina Kirchner a la Corte Suprema de Justicia, y acá está la decisión final de la Corte, que por unanimidad determinó que Cristina Kirchner tiene
tiene que someterse a este juicio público y oral. Hubo un mismo voto de Rosati y de Maqueda, un juez que se va en los próximos días al cumplir 75 años, y lo que se llama votos concurrentes de de Lorenzetti y de Rosenkrantz. Se llama concurrente porque básicamente llegan al mismo fondo de la cuestión como lo hicieron los otros jueces, pero con algunas disidencias. Insisto, más allá de lo que estoy contando, la Corte no se abocó al tema de si... a la cuestión de fondo, si efectivamente fue un acto de gobierno, si fue un acto para encubrir a los protagonistas iraníes que volaron la AMIA. No se abocó a eso la Corte. La Corte simplemente determinó cuáles eran los procedimientos administrativos, por decirlo de alguna manera, dentro de la justicia que se debían seguir. Y por cierto, en lugar de darle la razón al tribunal oral que había sobreseído a Cristina, coincidió con la Cámara que dice que tiene que someterse a un nuevo juicio. Así que una situación compleja para Cristina Fernández de Kirchner, que también tiene un pedido de prisión de 6 años e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a raíz de la causa vinculada con el direccionamiento de la obra pública, la vialidad y los hechos de corrupción llevados adelante junto con Lázaro Báez. Así es la situación hoy de Cristina Kirchner. Ahí estamos, gracias Darío, muchísimas gracias.